Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Sofía García de Alba, quien está como Product Manager en Pogen, una empresa que se dedica a medir la afluencia en centros comerciales y tiendas. Sofía tiene más de 10 años como consultora de planeación estratégica de diversas empresas en la industria de bienes raíces, software de servicios, gobierno y pymes. Es egresada de Ingeniería Industrial por el TEC de Monterrey, una especialidad en planeación estratégica. Sofía, bienvenida al Club del Retail. Muchas gracias, Mauricio, y gracias por la invitación. Padrísimo de estar aquí. No, muchísimas gracias a ti. ¿Cómo ves si nos platicas un poquito de ti, de tu trayectoria antes de tu rol actual como Product Manager de Pogen? Sí, claro, mira, efectivamente, digo, como bien comentabas ahí en la intro, tengo ya aproximadamente 10 años dedicándome a temas de consultoría y especialmente en temas de planeación estratégica. Empecé en la incubadora de negocios del TEC, en el área de empresas sociales, y ahí me tocó, desde recién graduada, apoyar a más de 80 empresas, bueno, eran microempresas realmente, eran one man show, one woman show, eran Ok, empresarios que eran todólogos y todólogas, y era muy impresionante cómo pues ellos traían su planeación estratégica en la cabeza, ¿no? Ellos sabían hacer sabían hacer su producto, venderlo. Sin embargo, pues, hacíamos el ejercicio, ahí me tocó asesorarlos en tema del desarrollo de su plan de negocio y por lo tanto el tema de planeación. Cuando hacíamos el ejercicio de poner en papel la meta, el objetivo, medirlo y hacer una planeación, se veía el cambio enorme, ¿no? Se veía ok. cómo empezaban a dar pasos mucho más rápido en el crecimiento de sus negocios, incluso algunas pues ya llegaban a cruzar la parte de contratación de gente. Y claro, desafortunadamente en México, 8 de cada 10 microempresas no sobrevive los primeros 2 años de operación, pero nos dimos cuenta que cuando se les faciliten las herramientas, sobre todo de planeación, de comercialización, a estas nuevas empresas, tienen un potencial de crecimiento mucho mayor, ¿no? Entonces ahí fue donde me enamoré de este tema de planeación estratégica. Em, Después de ese proyecto, un consultor de ahí mismo me invitó a participar a su despacho y nos tocó empezar a trabajar con la Secretaría de Economía. Y en la Secretaría de Sí. Economía me certifiqué como consultor PYME y con la Secretaría de Economía Estatal nos tocó lanzar y ser parte de un proyecto que se llama Hecho Nuevo León. De hecho, todavía está funcionando actualmente, por allá del 2014-2015. Y ese proyecto de Hecho Nuevo León fue algo muy padre porque atendimos a más de 300 pequeñas y medianas empresas. Ya no eran micros, ya eran empresas un poco más grandes con cierta operación ya establecida. Y de igual forma ahí nos tocó apoyarles en fortalecer sus temas de comercialización y de posicionamiento de producto, eh, temas de branding, temas de marketing digital y también temas de administración. Entonces era un programa muy completo, ¿no? Donde también me tocó pues hacer el rol de consultor PYME y de facilitador de estos temas. Y pues la verdad es que fue una experiencia padrísima, ¿no? Poder tener pues empaparte de otros, de diversos giros, ¿no? Oye, qué interesante, Sofía, lo que comentas de toda esta experiencia, como con mucho tema de pymes o microempresarios, o como el concepto en Estados Unidos que le llaman el solopreneur, de empresas de una sola persona y luego pasar acá a proyectos apoyando a la Secretaría de Economía. ¿Cómo llegas a la industria del retail? Porque sé que después pasas muchos años con experiencia en esta industria. ¿Cómo llegas a tocar bases en esta industria? Claro, mira, posterior a ese proyecto de la Secretaría de Economía, coincide que tengo a mi segundo hijo y me invitan a trabajar como consultora a Orange Investments, que es una Okay. empresa en temas inmobiliarios. Y específicamente ahí nos toca temas de conceptualización de proyectos inmobiliarios desde cero. Y ahí es como brinco a temas inmobiliarios y a conocer precisamente a la industria del retail, centros comerciales,
locales, tiendas y demás, porque para conceptualizar un tema inmobiliario desde cero, lo primero que se hace pues es validar la vocación de la tierra, ¿no? Y de cuál es el mejor y más rentable uso. Y al validar esto, o más bien para validar esto, pues son como 2 fases. Básicamente, una es la determinación de qué hay alrededor, cómo está el mercado, qué tipologías existen, temas de absorción, precios, de tanto de venta y de renta, para poder precisamente ver dentro de esa urbanización qué conviene hacer, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues uno empieza a conocer temas de retail, de las tiendas, qué tipos de tiendas hay, categorías, y empiezo a empaparme mucho de este tema. Y en esos mismos proyectos que me tocó ser el project manager, pues también se trabaja luego la parte conceptual, ¿no? Son proyectos multidisciplinarios en los que luego entra el tema arquitectónico, el tema de branding, porque llegamos a hacer una propuesta de dónde, de más bien qué se va a poner ahí, qué es lo que más conviene, y más si son de usos mixtos, ¿no? Donde viene comercio, oficinas, residencial. Y entonces de ahí ya se termina con una planeación financiera, ¿no? De cómo capitalizarlo, cómo fondearlo, el tema de el retorno sobre la inversión y cómo buscar inversionistas, ¿no? Entonces son proyectos muy, la verdad es que muy completos, donde precisamente el rol de un product manager, un project manager es trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Y Ok. que se lleve el proyecto a buen fin. Oye, ¿cuánto tiempo pasa vamos a decir, tienes un terreno, tierra, tienes que hacer, como bien comentas, un estudio, un análisis de las posibilidades que se pueden desarrollar, Ujú, tomas la decisión sobre qué proyecto, de ahí viene todo este proceso creativo, temas arquitectónicos y demás, después viene un proceso de construcción y sí, luego viene un proceso, si es un tema comercial, de atracción correcto. de marcas, comercio, restaurantes, amenidades, etcétera, hasta que llega a la inauguración de, vamos a suponer, un Totalmente. centro comercial. ¿Cuál es esos tiempos que se pueden considerar en un proyecto? Híjole, muchas veces son, de años. Las capitalizaciones en este tipo de proyectos, sobre todo en tema financiero, son a 10, 15 años. El tema capitalizable, evidentemente, ya, temas de inicio de comercialización normalmente se manejan preventas, a lo mejor al año de empezar una construcción. Pero el horizonte realmente ya capitalizable es largo, pero, temas o más bien, cuando llegas al punto de la inauguración, normalmente la tipología comercial es la primera que abres, la primera con la que te capitalizas, porque es precisamente en la que puedes atraer, ¿no? O sea, a lo mejor antes de atraer una empresa grande que ocupe las oficinas, primero traes una marca, ¿no? A que venga a estar en tu área comercial. En el caso de proyectos de usos mixtos, ¿no? O 100% comerciales. Ok. Entonces, los tiempos, te digo, pueden ser desde el primer año, que son preventas, luego normalmente a lo mejor al año 4 una inauguración y una capitalización verdadera hasta el año 15, Ok. O sea, son proyectos de muy largo plazo, ¿no? muy largo plazo. Sí, Por correcto. eso también a veces este tema de las situaciones económicas en proyectos así tan grandes o tan relevantes, no tienen, vamos, para el inversionista no es una preocupación tan grande estos ciclos, ¿no? Porque al final van a pasar por varios ciclos de bienestar y de Es crisis correcto. económicas, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que estos proyectos se planean con bases muy sólidas, precisamente para poder soportar esas fluctuaciones que puede haber, esos cambios que puede haber inesperados en el mercado, no sé, el incremento de tasas de interés, alguna recesión. Pero en sí, estos proyectos generalmente tienen una cierta resiliencia a esos ciclos económicos, pero para eso se requiere una gran planeación, una estrategia muy bien edificada y fundamentada desde el principio, y por eso se realizan estos proyectos de conceptualización previos, ¿no? Para no Ok. lanzarse a construir sin ese fundamento, digamos, el llave en mano que le llamamos, ¿no? Que es el proyecto, se entrega así, para que se siga como un mapa. De acuerdo. Oye, hace poco estuvo con nosotros Alejandro Delgado de Sila, y sé que tú también estuviste como parte del equipo que desarrolló de alguna forma los inicios del proyecto.
¿Cómo, cómo desde tu rol participas en esta concepción? Porque ahorita platicabas de proyectos inmobiliarios, pero también lo has hecho desde la parte de empresa, desarrollar proyectos empresariales. ¿Qué diferencias tienes en un rol de desarrollar un proyecto inmobiliario contra un proyecto empresarial? Sí, totalmente. Justamente tener esa experiencia en temas inmobiliarios lo pude capitalizar muy bien cuando ya pasamos al lado, o vuelvo más bien, porque ya había estado en temas, los proyectos anteriores, en temas de planeación estratégica empresarial. Y en este proyecto en Sila fue algo muy interesante porque es un sistema en la nube que ya estaba operando en el momento en que llegó a México como idea, ya estaba operando en Brasil. Entonces, digamos Ok, que aquí lo que tuvimos que hacer, más que desarrollar el software en sí, fue elaborar la estructura empresarial, ¿no? ok, Era una persona que estaba encargada, yo fungí como, digamos, la segunda que entró a organizar la estructura empresarial. Y entonces fue desde, ok, tenemos el producto, pero ahora, ¿qué mercado vamos a abrir primero? ¿Cómo lo tropicalizamos a México? Una experiencia que ya había en otro mercado latinoamericano, en este caso Brasil. Este, y entonces, de esa forma fue como fuimos, ahora sí que implementando los pasos de un plan de negocios desde, ok, tenemos la visión, muy bien, tenemos una misión y ahora cómo damos esos pasos de crecimiento, desde plantearle a los inversionistas el costo que iba a tener los primeros 2 años, cómo se iba también a una proyección de negocios, de cómo pensábamos que se iba a capitalizar, o más de capitalizar, a empezar a vender el producto. Y pues bueno, esa experiencia estuvo muy padre porque de igual forma nos tocó desde la generación de diseño de puestos, selección de mercado, presupuestos, estrategia de acercamiento con primeros clientes y pues hasta el lanzamiento del oficial de la empresa en México, que fue más o menos en septiembre del 2018. Ahí fue donde ya se lanza Sila México. Y bueno, a la fecha es una empresa que ha crecido mucho y es básicamente un software as a service. Entonces, de ahí es cuando me empiezo a especializar en temas de datos, ¿no? ok. Planeación estratégica con ya tema de análisis de datos duros. Y pues bueno, la empresa se dedica a eso, ¿no? Es un tema de brindar al mercado inmobiliario aquella información que se necesita para tomar decisiones precisamente de mercado, ¿no? De cómo se De está acuerdo. comportando. Oye, sé que tienes una amplia expertise en temas de definición de objetivos, específicamente con esta metodología de OKRs. Y aprovechando que estamos en arranque de año, quería que nos platicaras un poquito el concepto alrededor de los OKRs y cómo estos se diferencian de los objetivos tradicionales que probablemente conocemos, como puede ser SMART o este tipo de metodologías. Sí, claro. Justamente los OKRs, digo, no es una metodología tan nueva, pero la empezó a hacer más, digamos, conocida Google a partir del 2015. Pero es Ok, una metodología que nace desde Andy Grove, que es el fundador de Intel, y luego uno de sus primeros CEOs, John Doerr, empieza a decir, oye, bueno, estamos nada más midiendo cosas muy específicas, vamos a traer un tema que nos dé una visión más amplia, ¿no? Y de ahí nacen los OKRs que luego John Doerr brinca a Google y eso nos empiezan a implementar realmente. Eh, la metodología de OKRs o objetivos y resultados clave eh, tiende a ser más lleva una narrativa detrás. En lugar de que nada más el indicador clave o el KPI, que es una de las metodologías también utilizadas, que es un indicador con una métrica muy medible, basada en temas SMART, lo que son los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo. El objetivo trae una visión más, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El KPI te dice, hay que reducir el tiempo de atención a nuestros clientes en 3 minutos. Y es el KPI. El objetivo te dice, vamos a incrementar la satisfacción de nuestros clientes. ok, Entonces, cuando tienes el objetivo mayor, normalmente se puede atar a una estrategia
de crecimiento a largo plazo, no nada más hacer cumplir la métrica por cumplirla. Y bueno, esa es la ventaja de los OKRs, que generalmente al implementarlo en los equipos, la idea es que los colaboradores puedan lograr ver el por qué tengo que cumplir con la métrica, que también es importante, pero porque voy a alcanzar un objetivo mayor detrás de, ¿no? Y así es como se plantea, son 4 o 5 objetivos, quizá por área, con 3 o 4 KPIs o resultados clave atados a ese objetivo. Y entonces esos resultados son eso, resultados. Tiene que haber una implementación, tiene que haber una ejecución efectiva para hacerlo. Y eso es realmente lo que cambia contra una metodología más tradicional como los objetivos SMART o los objetivos o los KPIs. Es más bien una unión de estos y eso hace que sea una metodología mucho más amplia y que lleve a un crecimiento, una visión de hacia dónde quiere ir la empresa. En tu experiencia, el comienzo para definir OKRs es, ahorita comentabas de los objetivos, el impacto a nivel de empresa. Entonces, arrancas arriba en la estrategia y de ahí vas bajando para cada una de las áreas y todos alinearse a esa estrategia. Sí, efectivamente. Eh, los OKRs, los objetivos, necesariamente tiene que estar involucrada la dirección, porque de ahí viene la visión principal. Y como los Ok, objetivos se atan a la visión, entonces es de ahí. Sin embargo, luego, ya que se plantea esa visión, los resultados clave pueden venir y vienen de las áreas específicas y de los colaboradores, porque ellos son los que están en el día a día, ¿no? Y ok. atar los objetivos de su área al objetivo o la visión general, eso es lo que hace muy valioso esta metodología, porque ambos aportan, pero la dirección sí tiene que guiar. Y algo, digo, de lo que me encanta de estas metodologías es que, digo, básicamente una empresa sin objetivos es una empresa sin rumbo. Y el objetivo lo que hace es poderte convertir lo invisible en visible, ¿no? Que las ideas no se queden en buenas ideas, sino que se hagan realidad. Oye, Sofía, ¿y cómo ha sido un caso de implementación? Sé que actualmente en Poven me has platicado, llevas todo el tema de implementación de OKRs. ¿Cómo ha sido para ustedes este cambio y qué impacto ha tenido en la empresa? Sí, mira, Pogen básicamente se dedica digamos, empoderar y incrementar las métricas de desempeño de tiendas y centros comerciales. ¿A través de qué? A través del conteo de personas. Digamos, se instalan sensores, se pasa la información a una nube que es accesible desde cualquier dispositivo y se puede ver ahí el comportamiento y el desempeño de las entradas, de las salidas, horas pico, digamos, comparativas con años pasados, semana con semana. Y de esa forma, la idea es que mejore el desempeño de tiendas y centros comerciales. Cuando yo llegué a Pogen, mi rol como product manager, pues fue básicamente entender el producto, conocerlo a detalle y colaborar con la visión de crecimiento del producto. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaban midiendo KPIs o métricas muy específicas que a veces se quedaban cortas en el alcance que podían tener como empresa y como producto. Y pues ahí me toca o veo la necesidad y la oportunidad de implementar el tema de los objetivos y resultados clave, los OKRs, para lograr hacer una integración entre las áreas, que eso es un rol clave del Product Manager, llegar a que las áreas se integren, logren trabajar en equipo, alineados precisamente hacia los objetivos. Entonces fue un reto padre, interesante, de no tener como objetivos tan claros quizá, o eran KPIs muy, digamos, métricas nada más medibles. Nos fuimos a una narrativa de, bueno, vamos a crecer hacia o sea, a llevar un rumbo, ¿no? Es lo que le llaman roadmap a un Ok. producto y es parte del product manager.
Oye, y hablando más del, vamos a decir, de la operación o el seguimiento, una vez Ujú, que defines tus objetivos para el año, vamos a hablar de un año, ujú. eh, ¿con qué frecuencia o cómo te aseguras de que no pase un año y que al final en diciembre hagas una revisión y digas, uy, pues sabes que la mitad de Claro. mis objetivos ni les hice caso durante el año? Claro, claro, sí, eso siempre es un riesgo y es un reto, porque, primero, en empresas donde no se lleva, todavía muy clara la metodología, primero hay que sumar a los equipos, ¿no? Y primero que nazca de ellos el definir sus propios, objetivos y resultados clave. Y ahí entra un tema que es importante en el que, eh, dentro de muchas veces los objetivos suelen ser, o pudieran llegar a ser proyectos que son de crecimiento, de innovación o de mejoras, pero también tienen que empatar con el tema operativo, ¿no? Porque las métricas, los KPIs van necesariamente atados al tema, operativo. Entonces, lograr hacer esta unión es súper relevante, y ya que se hace esa unión y se implementan, entonces lo que hablas, el seguimiento es la parte más, digamos, o lo que siga, la parte más retadora. Normalmente lo que se hacen son objetivos trimestrales. Ok, Al final de cada trimestre, la idea es que, ya sea a nivel empresarial, se presenten o por equipos o por áreas, y entonces de ahí hacerlos propios, ¿no? O sea, que cada área y cada equipo presente los suyos. Generalmente el líder es el que da los resultados y los muestra. Sin embargo, no nada más se hace un corte trimestral. Lo ideal es que el product manager vaya haciendo este tipo de cortes mensuales. Sí, sí es importante revisar, porque precisamente lo que hablábamos de la operación, de pronto llegan cosas inesperadas o prioridades extra que no podemos prever al inicio del trimestre, em, o al inicio de año incluso, y entonces se tiene que ir ajustando. Y esa es también una ventaja de la metodología, es flexible, ¿no? Y es ajustable a cada ciclo de cada empresa. Pero normalmente resultados trimestrales sería lo ideal, y al final un compendio anual. ya. Y en cuanto a retos, ¿cuáles crees tú que consideran los principales retos o barreras que se pueda topar una organización al intentar implementar este tipo de objetivos o OKRs? Yo creo que el principal, cuando estamos hablando de definición de objetivos y metas, y ha sido algo que me ha tocado ver en toda la trayectoria, es el hecho de que cuando nos miden, o cuando nos van a medir, ya se vuelve una realidad lo que tienes que hacer. Ya Ok, no es como, bueno, se queda en una idea de lo que hice o lo que comenté que hice, no, ya se vuelve una realidad. Entonces, ahí puede haber cierto, digamos, rechazo o cierta, pues sí, obstáculo ahí en decir, bueno, ahora me vas a medir y ahora, pues tengo que dar, digamos, resultados y cuentas, ¿no? Ese es, yo creo, que el primer reto. Y después de ahí ya, digamos, cruzando esa parte en la que, pues, el equipo entiende que a la hora de medirse, pues, estamos llegando avanzando, estamos llegando a un lugar específico. Lo que sigue es que hacer parte de ellos, el que de ellos o de los equipos venga la definición de sus resultados clave y de objetivos, porque al final de cuentas la dirección tiene la visión, pero los que están en el día a día operando, los que a veces tienen el contacto más directo con las necesidades de un cliente, del mercado, pues en ese caso la idea es que de ellos también vengan esas necesidades, y eso es parte del product manager, ¿no? Lograr que las personas, los colaboradores de los equipos, logren detectar esas necesidades, traerlas a la mesa y decir, oye, esto es importante hacerlo, y que se logre un consenso para precisamente avanzar en una dirección adecuada y de crecimiento. Y eso es parte de la labor padrísima que un product manager hace, ¿no? Lo que necesita un product manager es que brillen las personas en cada área, porque si brillan ellos, brilla el proyecto en sí, brilla el producto, y pues al final de cuentas eso es lo que estamos buscando. totalmente. Creo que ese tema del consenso que comentas es clave, ¿no? Porque no es una imposición, sino es, bueno, se define una estrategia general para la compañía, pero luego hay que ver cómo cada área aporta y que de alguna forma toda la organización esté alineada a esos objetivos y si no hay
esa conversación y no hay esa apertura para rebotar ideas y llegar a un consenso, pues es creo que donde se pueden romper de alguna forma esos acuerdos o, Totalmente. o esa visión que pueda tener la organización, ¿no? Totalmente, sí, la parte del consenso sí es clave y dentro de lo que cabe en la experiencia que he tenido, afortunadamente, ha sido algo con lo que, digo, se ha podido ir superando y la verdad es que me ha tocado trabajar con gente muy talentosa en las diversas empresas y sectores donde he trabajado y eso hace que, pues, sea más sencillo, ¿no?, lograr implementar esto, ¿no? Porque la gente empieza a ver resultados de su talento que también son, pues generan orgullo y son aplaudidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces eso hace que se facilite, pero definitivamente es un reto. Oye, Sofía, por último, ¿cómo ves la industria retail para estos próximos años, para el 23, el 24? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, acá desde Pogen la realidad es que vemos, pues bueno, un franco crecimiento contra el año pasado, al menos en temas de afluencia y también en temas que publica la AMBO en temas de ventas. Quizá la recuperación todavía no es la óptima, definitivamente todavía no hemos alcanzado niveles del 2019 Ok, prepandemia, pero, contra el año pasado ya fue un crecimiento muy marcado, ¿no? Y la expectativa para el 23 ya sería, pues, ahora sí, lograr en un momento dado alcanzar la recuperación 2019, pero quizá ya no es tan relevante alcanzarla, sino más bien ya enfocarnos en un crecimiento, ¿no? Ya este año que fue un año de más normalidad, y el siguiente, la idea es, que sea todavía mejor en ese aspecto, pues seguramente veremos crecimientos ya estables, ¿no? Como estuvimos previo a la pandemia. Entonces, la expectativa es eso, es un crecimiento fuerte. Hemos visto marcas que han llegado a México, se sigue apostando mucho por el mercado mexicano, los centros comerciales siguen abriendo. Digo, ya tenemos más de 25 millones de metros cuadrados de área neta rentable en México de pura área comercial, es decir, entre locales, centros comerciales grandes, medianos y pequeños. Este, y es un mercado que todavía da para crecer. Entonces, realmente lo que vemos es eso, es fortaleza, es estabilidad y pues bueno, un crecimiento, claro, sin dejar de lado que cada uno de los jugadores del área del retail, pues necesitan hacer ajustes en sus modelos de negocio cada año, ¿no? Cada uno tiene el perfil a quien va dirigido y demás, pero creemos que hay muy buena expectativa. oye, perfecto, Sofía. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, la información que compartes con nosotros y mucho éxito en este 2023. Perfecto, muchas gracias Mauricio, gracias por la invitación y pues estamos platicando. Claro que sí, gracias. A ti.